compartir un poco acerca de una parte del último capítulo de mi tesis que voy a tratar ahora. Entonces, muchas gracias por haber venido a todos. Primero, quisiera explicar que este es un tema que todavía está en proceso, así que no está completamente terminado. Apreciaría mucho si tienen algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, etcétera, ¿no? Que podemos discutir al final, y si tienen preguntas igual también podemos plantearlas al final. Bien, exactamente qué voy a presentar. Este tema es parte del último capítulo de mi tesis, que se titula Activismo corporal de Nahuelin y Nidia Díaz, el cuerpo femenino como instrumento de cambio social en dos contextos históricos en Latinoamérica. Específicamente corresponde a la última parte de mi tesis, bueno, a la que es específicamente la parte del análisis visual del testimonio Nunca estuve sola, publicado en 1988 por la guerrillera salvadoreña Nidia Díaz. Y esto porque el testimonio está conformado también por dibujos que hizo Nidia cuando estuvo encarcelada durante 6 meses en el año 85 en El Salvador. Específicamente voy a analizar ahora, bueno, en mi tesis hago otros dibujos, voy a analizar este dibujo, ¿sí?, al que he titulado Una Mesías, Madre del Pueblo. Y vamos a ver por qué. Ustedes dirán, bueno, este dibujo que tiene de obra de arte, ¿no? O sea, quizá no tiene un valor para ser analizado, ¿no? Cuando mi esposo lo vio, incluso dijo, ¿por qué vas a analizar eso? Entonces yo dije, no, pues sí tengo mucho que analizar sobre este dibujo, y especialmente poner en paralelo lo no canónico del testimonio, ¿sí? Y también lo que sucede con el sujeto en trauma, ¿no?, que se encuentra en un estado liminal, que no podemos nombrar, que no tiene nombre, ¿no? Entonces ahora, bueno, específicamente, bueno, ¿quién es Nidia Díaz? Voy a presentarles a Nidia Díaz. Nidia Díaz era una comandante guerrillera del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional durante la Guerra Civil del Salvador, ¿sí?, que duró 12 años, de 1981 hasta 1992. Entonces ella llegó a este puesto, bueno, por agencia propia. Fue una activista desde temprana edad, porque empezó con el siendo catequista y siendo también estudiante universitaria comprometida, ¿no?, con los ideales de la guerrilla. Ella fue, por supuesto, estratégico, fue capturada por un comando de los Estados Unidos y fue encarcelada durante 6 meses, de abril a octubre de 1985. Entonces, como ella, muchos sospechosos de insurgentes fueron perseguidos, y algunos fueron encarcelados, torturados, etc., ¿no? Todo esta serie de vejaciones cometidas por el Estado, ¿no? Entonces, esta violencia estatal fue atroz durante este periodo, ¿no?, especialmente durante los 2 primeros años de la Guerra Civil, de 1981 al 83. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? Con Nunca estuve sola. Nunca estuve sola es el testimonio que Nidia Díaz escribe estando en la cárcel durante este periodo. Ella sufre una serie de dolores corporales, ¿no?, una serie de vejaciones desde que ella es capturada por este comando de los Estados Unidos. De acuerdo a Elaine Scarry, con el libro que ella publicó, The Body in Pain, lo que sucede con la psique del individuo que ha tenido un trauma es una fragmentación, ¿no?, una destrucción del lenguaje. Entonces lo que sucede es que lo que está sucediendo alrededor no tiene ningún sentido, no hay como una coherencia, un método para hacer coherente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Elaine Scarry propone, bueno, llama transustanciación o verificación analógica a este traspaso que hay del dolor corporal
hacia algo, hacia una obra de creación, una obra que se ha creado, ¿no? Como en el caso de Nidia, por ejemplo, empezó a hacer autorretratos en la cárcel, ¿no? En este proceso de dolor. También grabó su dolor con una grabadora en mano, y también escribió poemas, ¿no? Entonces, después de ella ser liberada, lo que hace es reunir este material y escribe el testimonio, ¿no? Que si bien es cierto, el dolor es la base de este testimonio, le viene luego en una construcción, lo que yo veo como una construcción performática, en el cual el dolor deviene en una lucha optimista revolucionaria, ¿no? Es decir, que hay un mensaje ahí de optimismo, ¿no? Un mensaje en el cual el optimismo, la fortaleza hacia sí misma y hacia sus pares, pues sobresale, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí hay un estoicismo, ¿no? Nidia muestra un estoicismo que refuerza este mensaje positivo, optimista de la lucha revolucionaria, ¿no? Aunque también se podría explicar este estoicismo de otra manera, que quizá ella no se refiere tanto al dolor como un padecimiento extremo corporal, porque no tenía un método todavía muy coherente para acercarse al dolor, ¿no? Entonces, quizá el lenguaje, todavía no lo podía ver de forma tan íntima, ¿no? o tan cercana. Y esto lamentablemente no lo pude confirmar, porque a pesar que intenté acercarme a Nidia durante varias ocasiones en el verano, pues nunca contestó mis mensajes, ¿no? Hablé con el editor del testimonio, hablé con una amiga de Nidia, pero con Nidia no pude hablar. Entonces, lo único que yo puedo quizá afirmar es que en su testimonio, en la parte de la presentación del testimonio, ella dice que no quería escribir esto porque quería olvidar, y que lo hace solamente porque se debe a sus pares, ¿no? Porque lo hace como un deber y nada más. Bien, entonces aquí hay un párrafo que se puede ver este estoicismo, ¿no? Que además, o sea, habla de esta fortaleza, ¿no? O incluso de la muerte que está cercana, pero sabe que esto tiene que soportar porque ella no quiere traicionar, ¿no? ¿Alguien quiere leer? Si es que pueden ver, por favor, este párrafo. La verdad es que no saben, esperan que te quebres en cualquier momento, que te murás, enloquezcas, que barajustes, que salgas gritando. Esperan que te desmorones de alguna forma. Son ellos los que se vuelven locos, y cuando no pueden fortalecer su moral, cuando no te ven débil, cuando ven tu ejemplo, no pueden más y te matan. Te les morís en las torturas o te lanzan a las carreteras o al Flayón y al Lempa. Se imaginan el horror pintado en los rostros humildes cuando los cuerpos son descubiertos. Pero todo eso solo se convierte en ejemplo de fortaleza, de consecuencia, de un mensaje nuestro, el que les hemos dado. Sabes que antes de traicionarlos, nos morimos. Sí, entonces está presente este mensaje. Bueno, si Nidia no habla con intensidad nunca, ni con queja de dolor, lo cual es interesante, pero sí le duele, y lo dice varias veces en el testimonio, oír que alguno de sus pares está siendo torturado, ¿no? Entonces, es como que está completamente explícita esta entrega de ella hacia los demás, ¿no? Ahora, bueno, Nidia era mujer, hay que decir que Nidia fue una mujer privilegiada que llegó a este cargo, porque en principio era una mujer que tenía instrucción superior, era una mujer de clase media. En relación a las demás guerrilleras, pues, a pesar de que Nidia era subalterna como mujer, pues, en comparación a las demás, era una mujer que tenía este privilegio, ¿no? Entonces, dentro del FMLN, las mujeres conformaban el 40
del frente, ¿no? De Farabundo Martí que les dije, conforman el 40% del total de combatientes, lo cual es un número relativamente alto, ¿no? Había diversas causas de las mujeres para entrar, no todas fueron como Nidia, que entraron al frente por agencia propia o por decisión propia, sino que muchas de ellas lo hicieron por protegerse de la violencia doméstica que había dentro de sus familias y de la violencia estatal. Entonces lo que buscaban era entrar al frente como un refugio, ¿no? Y lo veían a la guerrilla como un refugio. También, bueno, las tareas que les recomendaron fueron radiooperadoras, médicas, cocineras, trabajadoras de expansión, es decir, bueno, comunicación con otros grupos, con civiles, mensajeras, etc. Sí, entonces, lo que sucede con ellas es que hay una resignificación de la sexualidad, de la pareja, de la maternidad, especialmente de la maternidad, que es un tema que yo aquí intento desarrollar y hacer un vínculo con el dibujo que quiero analizar, ¿no? Porque muchas guerrilleras, por ejemplo, Buena y Nidia se convirtió en madre cuando estaba dentro de esta labor. Entonces muchas mujeres antes de entrar al frente tenían ya hijos en sus casas y tuvieron que dejarlos con sus abuelos o con otras familias. Otras guerrilleras se embarazaron estando dentro del frente y constituían madres completamente abandonadas, ¿no? Que por el hecho de haberse embarazado pues eran vistos como cuerpos desviados que de alguna forma traicionaron a la revolución, ¿no? Entonces estos valores femeninos eran de alguna forma negados, ¿no? Ocultados. Entonces, bueno, y tampoco era un sitio pues que se ve que era completo. Bueno, era un sitio donde había violencia de género y acoso sexual, el patrón androcéntrico de afuera pues se repetía, se reproducía dentro de este grupo, ¿no? Y lo que sí sucede es que luego de la guerra civil, pues las mujeres ya no eran las mismas y no sabían qué es lo que iban a hacer después de la guerra, ¿no? Tampoco fueron contempladas en los acuerdos de paz, no habría como planes de reinserción de la mujer en la sociedad, ni de reunificación de las mujeres con sus hijos, porque varias de ellas estaban separadas, ¿no? De sus hijos. Entonces se da la conformación de grupos feministas a partir de la guerra civil, por ejemplo, las dignas, ¿no? De El Salvador. Entonces las mujeres, muchas de ellas ya tienen una conciencia feminista, ¿no? Y también, por ejemplo, que no fueron, muchas de ellas reconocen no haber sido tratadas de forma igual a los hombres, ¿no es cierto? Entonces hay una conciencia aquí de mujeres. Bueno, ¿qué ven aquí? ¿Qué es lo que ve? ¿Alguien quiere hacer una descripción? Caricatura del Che Guevara, Sí. con su habano puro, Sí. que siempre sale como una imagen un poco icónica, ¿no? Sí. Sí, esa imagen que bueno, yo había visto y de alguna forma vinculé con esta idea de que las mujeres no tenían como una imagen o un arquetipo de cómo ser guerrillera, ¿no? Entonces lo que existía era esta imagen del guerrillero ideal, del hombre nuevo propuesto por Che Guevara. Entonces, para mí es la figura romantizada del héroe patriarcal que propone el Che en Guerra de Guerrillas en el año 1965, ¿no? Entonces lo que vemos, lo que él plantea es un performance viril corporal, ¿no? Aquí tengo un pasaje que alguien, no sé si me quiere ayudar a leer, por favor. ¿Sí? El guerrillero está dispuesto a dar su vida, no por un ideal, sino por hacer realidad ese ideal. Debe evitar que lo destruyan y luego debilitar al enemigo, hostigándolo. ¿Continúo? ¿Sí? El guerrillero es un hombre que hace suya la danza de liberación del pueblo. Debe tener una firme conducta moral, ser austero y una asceta. Debe ser callado, audaz, sufrido de privaciones, sobrevivir a condiciones adversas como el frío, pasando hambre o sed y tener entre 25 y 35 años. Más o menos. Sí. El Che sugiere sobre lo que debe portar: mochila, la hamaca, la frazada,
brújula, jabón, cepillo y pasta, un libro como biografías de héroes del pasado, una libreta y lápiz, cordel, hilo, aguja y botones. Y hasta le recomienda formar con Pipa, compañera de sus momentos centrales. Los jefes deben constantemente ofrecer el ejemplo de una vida cristalina y sacrificada. El ascenso del soldado debe estar basado en la valentía, capacidad y espíritu de sacrificio. Los guerrilleros deben llevar presente el arquetipo del hombre nuevo y aspirar a ser como él. Las mujeres, ideales para mensajeras, enfermeras, cocineras, deben portar el arma de un guerrillero solamente si está falto de sus brazos. Sí. Entonces, como ven acá, las mujeres solamente tienen, bueno, en este libro de 100 y pico de páginas, las mujeres están relegadas a solamente 2 páginas. En estas 2 páginas lo que dice de las mujeres es que reconoce que son resistentes, aunque no menos fuertes que los hombres, ¿no? Y que principalmente el amor que ellas pueden dar es porque biológicamente pueden ser madres, entonces pueden entregarse a los demás de esta manera, ¿no? Y esto lo refuerza, sí, por favor, cuando habla del hombre nuevo, que es en este ensayo que escribe en 1965 también, ¿no? Que es el hombre del siglo XXI que se construye dentro del régimen comunista, ¿no? Es un hombre completo que se encarga de dirigir y producir sobre la base de la idea de educación. Por eso su tarea es educar al pueblo, ¿no? El arte y la cultura son las armas, son sus armas de denuncia, ¿no? Entonces lo importante para mí aquí es que hay un vínculo del hombre nuevo con el amor universal, ¿no? Él vincula precisamente este amor como la base del sacrificio para la entrega a los demás y para la lucha revolucionaria por los demás, ¿no? Y cito textualmente lo que dice, ¿no? Se guía por el amor que une espíritu apasionado y mente fría para poder tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. Entonces, lo único que dice de las mujeres, no habla nunca de una mujer nueva, ni habla precisamente, ¿no? Específicamente de las mujeres, ¿no? Sino que la mujer también debe ser parte de este sacrificio, porque al irse su esposo, ¿no? A luchar por esta revolución, pues por encaminar este régimen, pues las mujeres tienen que cuidar de los hijos del hombre nuevo en sus casas, ¿no? Entonces, es interesante cómo el amor humanitario, este amor ágape universal es más bien vinculado a la figura del hombre, ¿no? Mientras que la mujer es vinculada a este amor a través de su quehacer maternal, biológico, ¿no? Entonces la mujer no está contemplada ahí para nada, ¿no? en este plan. Ahora, después de todo esto, voy a explicar entonces el análisis visual que voy a hacer. ¿Por qué primero analizo los dibujos? En esta construcción performática, bueno, tenemos en el testimonio, tenemos el texto del testimonio, están los dibujos distribuidos de forma aleatoria, también están los poemas, ¿no? Pero ¿por qué yo quiero primero analizar los dibujos? Bueno, en principio porque para mí los dibujos son el testimonio más inmediato del dolor corporal de Nidia, ¿no? Incluso ella dice, ¿no? que le ayudaban a aguantar, a hacer esta especie de catarsis, ¿no? ¿Alguien quiere leer, por favor, este pasaje que está ahí? Bueno, esto es de la persona que escribió la presentación del libro, que se llama María López Vigil. ¿Alguien quiere, por favor, leer? Bien, gracias. La cita, ¿no? Sí. Los dibujos que Nidia incluye en el libro le ayudaban a resistir. Algunos son horrorosos, pero a mí me servían para no pensar en mi hijo, para no pensar en la suerte de otros compañeros muertos, para no llorar, para no alejar lo que tanto me dolía, para no desesperarme y no recordar lo que vivía el presente. Vaya. Bien. Entonces, como les dije, Nidia hace 7 dibujos, ¿no? Que están distribuidos de forma aleatoria en el testimonio. No sé si es que hizo más dibujos, lamentablemente no pude hablar con Nidia sobre esto, pero lo que sí confirmé con el editor es que están distribuidos de forma aleatoria porque ellos no tenían comunicación, y este testimonio fue publicado todavía bajo el régimen de Napoleón Duarte, ¿no? Y la comunicación entre ellos era completamente clandestina, así que se comunicaron una sola vez y ellos
decidieron ubicar los dibujos de manera aleatoria. Entonces, los dibujos no constituyen una ilustración del testimonio, ¿sí? Bueno, Nidia, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de Nidia? Desde que es capturada, Nidia tiene dolor corporal, ¿no? En su captura, a ella le disparan en la mano, su mano queda paralizada, está quemada, también el fusil le cae en un pie, entonces el pie está roto, tiene una serie de heridas en el pecho, ¿no? Entonces, en el momento en que es capturada y llevada a la prisión de la Policía Nacional, pues no le curan, ¿no? A pesar de que varios médicos recomendaron que ella tenía que ser atendida en ese momento. Y entonces le someten a una serie de interrogaciones durante 15 días. En estas interrogaciones está vetada, no le permiten dormir durante estos 15 días y también su alimentación es deficiente, ¿sí? Entonces, estos dibujos hace en ese momento, ¿no? Nidia empieza a hacer los dibujos en ese instante, con los cuales hace una insistencia en su lucha, resiste este dolor y también hace esta catarsis, ¿no? Que es el inicio de esta curación ante lo que estaba pasando y que no podía poner en ese momento en palabras, ¿no? Bien, también para hacer el análisis de estos dibujos pensé un poco en quizá otras autoras, en quizá otras mujeres que hayan tenido un testimonio parecido, pero bueno, la naturaleza y la construcción de este testimonio es única, ¿no? No sé de otro testimonio que pueda ser similar a este, ¿no? Que tenga este aspecto visual, pero sí que hay otras mujeres que a través del cómic, por ejemplo, hacen este tipo de catarsis ante el dolor y el trauma que están sufriendo. Por ejemplo, Marjane Satrapi en Persepolis, ¿no? No sé si es que ustedes han visto la película o han leído los cómics, ¿no? Entonces, lo que ella hace es, pues, a pesar de que no es protagonista directa de la violencia en su cuerpo, lo que ella sí vive es, pues, la violencia cometida en su familia, gente muerta, las ciudades destrozadas, etc., ¿no? Y todo eso ella hace. Todo eso cuenta, ¿no? en su testimonio. Entonces, lo que Marjane Satrapi, por ejemplo, dice es que dibujar es el primer lenguaje de los seres humanos y es el lenguaje más universal. Entonces, aquí hay un aspecto que identificatorio, ¿no? del autor, bueno, del lector, que es con el autor, ¿no? de este testimonio. Bien, también hablé en marzo de este año con el profesor Beverly, que está aquí, acerca de los dibujos, ¿no? Le pregunté un poco acerca de los dibujos en un testimonio, ¿no? Entonces, lo que él me decía es que es interesante porque él pensaba en trazos de lo real, ¿no? Este concepto de René Jara sobre lo que es el testimonio, ¿no? Y lo real en conexión con estas imágenes, ¿no? Bueno, lo real es lo que no se puede poner en palabras, ¿no? Es decir, el dolor que no se puede poner en palabras. Quizá pensar esto en aspectos de la memoria en forma visual, ¿no? Que lo real de alguna forma, lo real del dolor de alguna forma se recuerda de forma visual, ¿no? Entonces, pero de todas formas, a pesar de que los dibujos, porque yo había pensado que los dibujos pueden ser de alguna forma una representación mucho más inmediata, pero aún así el profesor Beverly me decía que esto no sobrepone esta discusión que hay de lo real del testimonio, ¿no? Porque aún así, bueno, los dibujos tienen que someterse a una lectura aún, ¿no? Porque son un simulacro de la voz del que está narrando, ¿sí? Ahora, bueno, el método. Sí, perdón. Bueno, yo quiero determinar la relación de esta imagen con el contexto sociopolítico, ¿no? Entonces, para esto me interesa analizar la estética de la imagen, ¿no? Y la composición. Entonces, para esto el postulado de la crítica de estudios culturales, Gillian Rose, en Visual Methodologies, también uso la regla de los tercios, que bueno, se usa en el análisis de las imágenes para determinar qué es lo más importante, ¿no? De las imágenes, y ahora se usa mucho en el cine y en la fotografía, especialmente.
Y también tomar en cuenta la teoría sobre representaciones del dolor en el arte de James Elkins para apelar a un equilibrio entre lo que sería la estética del dolor representado, también las cuestiones de representación ética, el mensaje político que hay detrás de estos dibujos, bueno, de estas imágenes. Bien, ahora vamos otra vez con el dibujo 2, que le he bautizado como una Mesías Madre del Pueblo. Bien, vemos que este dibujo no tiene trazos de boceto, es de naturaleza híbrida, quizá no canónica, ¿no? Fue hecho por una mujer que no estudió para ser artista, no es dibujante tampoco, son dibujos incompletos, no podemos ver todos los rasgos, ¿cierto? ¿No? Entonces lo que dice Scott McCloud, que es un teórico del cómic, porque yo veo estas imágenes similares, por ejemplo, los dibujos que tiene Marjane Satrapi, cuando se representa a sí misma, ¿no? En el cómic. Entonces lo que él dice es que estos son dibujos toscos, pobremente dibujados, cosa de niños, ¿no? Que son desechables incluso en el caso del cómic, ¿no? Entonces para mí esta estética es una estética liminal, ¿no? Es una estética que es paralela al sujeto, a la psique del sujeto que ha vivido el trauma, ¿no? Que está en un estado que no tiene como un nombre, ¿no? Un lugar. Entonces, bueno, también hay pocas características, son trazos muy simples que, interesantemente, Scott McCloud dice que el lector tiene que completar, ¿no? Y que de alguna forma para mí esto tiene más sentido si es que el lector es un sujeto que también ha vivido el trauma, ¿no? Y que en este caso tiene mucho más sentido, ¿no? Ahora, bueno, entonces esta estética para mí es una estética naif, es una estética ingenua, y también es muy irónico que se intente representar el dolor y el trauma de ella con este tipo de estética, ¿no? Es una forma como de rebajar el nivel de violencia, ¿no? Una forma también como de quitarle del centro, ¿no? a la violencia. Bien. También no evoca una noción de autoría tradicional, ¿no? Porque estos dibujos, los dibujos especialmente las autorrepresentaciones, no están firmadas ni tienen fecha, al contrario de los poemas que se ve en el testimonio. Entonces esta noción, esta pérdida de la autoría tradicional quizá va de la mano con esta noción de la muerte del autor de Barthes, ¿no? Y que fue retomado por algunas feministas, por ejemplo Toril Moa, habla de esta muerte del autor patriarcal, ¿no? Para visibilizar la imagen de la escritora, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero lo que sí es cierto es que hay un emergimiento del sujeto en trauma que está mucho más presente con su cuerpo, ¿no? En este caso de Nidia con el cuerpo en dolor, ¿no? Porque no es un cuerpo que se ve que claramente está sufriendo un padecimiento, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa con la modalidad composicional? Bueno, voy a poner en relación el dibujo 2 con lo que vemos en el dibujo 3 y el dibujo 4, ¿no? Estos tres dibujos están, el espacio, bueno, es en la cárcel, ¿no? Y la perspectiva que se ve es desde dentro de la celda, ¿no? Por lo tanto, el lector de las imágenes, el lector del testimonio está también dentro de la celda con Nidia, ¿no? Esto quiere decir que hay un lazo, ¿no? Establecido con el lector que es considerado de alguna forma adepto o comprometido con sus mismos ideales, ¿no? También los barrotes son importantes porque marcan el espacio físico interno y externo que a su vez delimitan el espacio psicológico de Nidia, porque ella dice claramente en el testimonio que no quería que supieran sus captores qué es lo que ella estaba viviendo dentro, ¿no? Quizá ella estaba muy triste, ¿no?
ella dice, no dice claramente exactamente lo que le está pasando, pero no quería que se enteraran para que no la doblegaran, ¿no? Y por lo tanto traicionar, ¿no? a sus compañeros. También de acuerdo al contenido textual, bueno, llevan poemas. Este es el poema que está con el dibujo 2. Entonces, de alguna forma se pueden leer los dibujos con o sin los poemas, pero este poema específicamente refuerza este estoicismo, ¿no? Este mensaje optimista de lucha. No sé si alguien quiere leer, por favor, ese poema. Gracias. La vida, la fortaleza y la confianza en el futuro. La fe inquebrantable en lo que se cree y en lo que se conquistará. ¿De dónde viene? De las convicciones firmes y de la firmeza en esas convicciones. Cuando llega el momento más difícil, cuando la muerte nos va a sorprender y nos avisa, y hay que enfrentarla con todo el amor y coraje enraizado que hace estremecer, temblar y doblegar al enemigo en su propia madre. Bien, bien. Entonces, bueno, de acuerdo entonces al contenido bueno, ahí está lo de la regla de los tercios, que consiste en dividir la imagen en 6 partes iguales a través de 2 líneas verticales y horizontales, ¿no? Bueno, primeramente vemos a Nidia, que está en el centro del dibujo, que está, bueno, de pie, erguida, bueno, con el pelo largo, tiene su venda frente a 12 barrotes. A su alrededor vemos como a 5 vampiros o demonios. Yo prefiero como verlos como vampiros, ¿no? Es un poco más simbólico. Y uno de estos vampiros está dentro de la prisión mirándola, ¿no? También, bueno, en este punto que vemos ahí, que es el de arriba hacia la izquierda, está el brazo paralizado, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, el otro brazo está en su espalda, pero si nosotros completamos con la misma posición del brazo, pues vemos como una especie de Cristo en la cruz, ¿no? De todas formas, para mí la combinación de este brazo en esa posición con el pelo largo, para mí definitivamente tiene un aire crístico, ¿no? Que evoca el sacrificio corporal que Nidia hace por la liberación del pueblo, ¿no? Nidia se encuentra en una especie de pasión cristiana, ¿no? Que a su vez sugiere la continuidad de la que habla Bataille en su libro El erotismo, ¿no? Con este sacrificio que de alguna forma luego la diviniza, ¿no? Ella pasa a ser entonces este espíritu mesiánico que deviene en una madre del pueblo, ¿no? Ella dice que la lucha, que este sacrificio para ella es lo más importante en su vida. ¿Alguien quiere leer esta cita, por favor? Para mí la lucha ha sido la realización de mi vida. Esta no tiene sentido fuera de ella. Toda mi personalidad, mis aspiraciones individuales y mis pensamientos fundamentales están estrechamente vinculados a ella. Bien. Entonces, bueno, el hecho de que ella deviene, ¿no?, en esta madre, desde este espíritu mesiánico que les digo, bueno, cristológico, hacia lo que es la madre del pueblo, para mí es como esta unión de estos valores femeninos y masculinos que a la vez le hacen superar esta masculinidad hegemónica del guerrillero ideal que vimos como la figura que propone el Che, y también la figura de la madre tradicional abnegada que se queda en la casa, ¿no? Supera esa única posibilidad de ser madre, ¿no? Entonces ella deviene en la madre de los desposeídos y explotados de su patria, ¿no? Ahora, de acuerdo al otro punto de intersección inferior, bueno, esto ya... ¿sabes qué? Guardamos, perdón. Ya, bueno, al punto de intersección inferior derecho, bueno, está la figura del vampiro, ¿no?
El vampiro que implica, bueno, sangre, decadencia, muerte. Y es interesante que en la misma época en que Nydia está dibujando estas criaturas, se lanzó la película Vampiros en La Habana, de 1985, de Juan Pazón. No sé si es que Nydia, bueno, no creo que Nydia haya visto la película para ese entonces, pero lo que implica esta alegoría del vampiro, ¿no? En relación al capitalismo, ¿no? Y por eso he recordado, ¿no? Lo que se ve ahí en este dibujo. Y lo mismo con la venda, ¿no? Que la venda es la alegoría, es un símbolo de la tortura, ¿no? Entonces, como vemos, sí, aquí Nydia vio varias veces a sus pares pasando al frente de su celda, o ella a veces pasaba al frente de la celda de ellos y ellos estaban con la venda, ¿no? Siendo sometidos a interrogaciones. Entonces, es interesante que este poema, este dibujo esté junto al poema que se titula Jugando a la gallina ciega, porque el título de Jugando a la gallina ciega de alguna forma caricaturiza esta tortura a la que ellos están. No sé si todos saben lo que es la gallina ciega, ¿no? Bueno, todos los latinoamericanos conocen. Bueno, la gallina ciega, sí. La gallina ciega es un juego infantil, ¿no? En el cual a un niño se le tiene que vendar para que pueda, y se le da la vuelta, se le marea para que pueda buscar a varios de sus... todos, bueno, yo he jugado a la gallina ciega, no sé si todos. Entonces el poema que va con... ¿Alguien quiere leer, por favor, este poema? Estoy harta. Siento su dolor hasta tomarme esos días para ver lo que es el dolor que es el suyo. Tras esas ventas puedo ver sus ojos llorosos. Sus rostros tienen la huella de la tristeza y el signo de la dignidad. Bien, entonces una vez más, ¿no? Ahí está este mensaje siempre de estoicismo, ¿no? O sea, está el dolor, pero siempre al final está pues este espíritu de lucha que no va a permitir desfallecer, ¿no? Entonces, esta violencia que no está explícita, que está hecha con estos trazos infantiles, también deviene, ¿no? En este estoicismo que hablé, que está evidente en la construcción performática del testimonio en su totalidad, ¿no? Para mí estos dibujos entonces son un acto de resistencia feminista. Desde su sujeto mujer, Nydia pues de alguna forma rechaza esta belleza canónica al hacer los dibujos de esta manera, ¿no? Pero también la belleza de la mujer, ¿no? Es un cuerpo femenino que está ahí, que no tiene, bueno, nada de erótico. Es un cuerpo que además soporta dolor, ¿no? Entonces, esta madre del pueblo para mí encamina a una revolución que también puede ser femenina, ¿no? Y ella dice que a partir de la revolución, pues, que la cárcel produce en ella también una revolución, ¿no? Y que la lucha para ella es la realización de su vida. O sea, ya fuera de la lucha su vida no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo dice aquí. Entonces, para mí, Nydia funda esta nueva forma de ser mujer, ¿no? Esta alternativa que realmente representa, ¿no? El arquetipo de la mujer guerrillera, ¿sí? Y de esta forma se legitiman los roles femeninos, lo femenino en el frente, especialmente el aspecto de la maternidad, que es algo que me parece importante seguir profundizando, ¿no? Y seguir relacionándolo con el testimonio y luego ya con otros testimonios y con lo que está con la situación de la mujer ya luego de la guerra civil, etcétera, ¿no? Entonces, así me parece como injusto que desde la perspectiva androcéntrica, por ejemplo, se vean a los cuerpos de las guerrilleras como masculinizados, sino al contrario, creo que estos
cuerpos pues evidenciaban de una forma mucho más intensa su lado femenino, ¿no? Y el cual debe ser estudiado y reconocido, ¿no? De otra forma. Entonces es eso precisamente. Sí. Aquí hay otros dibujos que no he discutido hoy y que hablo en el comandante Filomena. Es otra comandante que fue asesinada del frente también, y tiene 2 paisajes que hizo, ¿no? Ahí en prisión. Y eso.